¿Por qué dormimos un tercio de nuestra vida? Pasamos aproximadamente 26 años de nuestra existencia en estado de inconsciencia. Esta cifra, que parece un desperdicio evolutivo, esconde una de las funciones más vitales para nuestra supervivencia. El sueño no es simplemente un periodo de inactividad donde el cerebro se apaga, sino un estado activo donde ocurren procesos fundamentales que determinan nuestra salud física, mental y emocional. Durante el sueño, nuestro cerebro trabaja incansablemente organizando memorias, consolidando aprendizajes y eliminando toxinas acumuladas durante el día. Estudios recientes han demostrado que el sistema linfático, una red de limpieza cerebral, se activa principalmente durante el sueño profundo, eliminando proteínas beta-amiloides asociadas con el Alzheimer. Sin este proceso nocturno de limpieza, estas toxinas se acumularían hasta niveles peligrosos en apenas semanas. La privación total del sueño es letal. En experimentos con ratas realizados en la Universidad de Chicago durante los años 80, los animales morían después de aproximadamente 2 semanas sin dormir, incluso antes que por inanición total. En humanos, el récord documentado de vigilia continua es de 11 días, establecido por Randy Gardner en 1964, quien experimentó alucinaciones, paranoia y deterioro cognitivo severo antes de que el experimento terminara. La necesidad de dormir trasciende especies y reinos. Incluso organismos simples como las moscas de la fruta y los gusanos elegans muestran comportamientos similares al sueño, sugiriendo que esta función emergió hace cientos de millones de años en la evolución. Los delfines y ballenas desarrollaron un método fascinante: duermen con un hemisferio cerebral a la vez, permitiéndoles mantener funciones vitales como respirar conscientemente en la superficie del agua. La arquitectura del sueño humano es compleja y cíclica. Cada noche atravesamos entre 4 y 6 ciclos de aproximadamente 90 minutos, alternando entre sueño no REM, dividido en 3 etapas de profundidad creciente, y sueño REM, donde ocurren los sueños más vívidos. Esta estructura no es aleatoria, cada fase cumple funciones específicas para diferentes tipos de memoria y restauración corporal. La cantidad óptima de sueño varía según la edad. Los recién nacidos necesitan hasta 17 horas diarias, los adolescentes requieren entre 8 y 10 horas, mientras que los adultos funcionan mejor con 7 a 9 horas. Sin embargo, estas cifras son promedios, existe variabilidad genética real. Algunas personas poseen una mutación en el gen DEC2 que les permite funcionar perfectamente con apenas 4 a 6 horas de sueño nocturno, aunque representan menos del 1% de la población. La deuda de sueño es acumulativa y tiene consecuencias medibles. Perder 2 horas de sueño durante 5 noches consecutivas equivale cognitivamente a pasar una noche entera sin dormir. Esta deuda no se salda completamente durmiendo más el fin de semana. El cerebro necesita regularidad y consistencia para funcionar óptimamente. Estudios longitudinales han demostrado que personas que duermen consistentemente menos de 6 horas tienen un riesgo 48% mayor de desarrollar enfermedades cardíacas y un 15% mayor de mortalidad prematura. El misterio de por qué soñamos. Los sueños han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, inspirando interpretaciones místicas, religiosas y filosóficas. Sin embargo, la neurociencia moderna apenas comienza a descifrar su verdadera función. Durante el sueño REM, el cerebro está tan activo como cuando estamos despiertos, consumiendo cantidades similares de oxígeno y glucosa, pero desconectado del mundo exterior y parcialmente paralizado para evitar que actuemos nuestros sueños. La teoría de la simulación de amenazas propone que los sueños son un campo de entrenamiento evolutivo. Antti Revonsuo, neurocientífico finlandés, argumenta que durante millones de años, nuestros ancestros enfrentaban peligros constantes de depredadores, conflictos tribales y desastres naturales. Soñar con escenarios amenazantes permitía ensayar respuestas sin riesgo real, mejorando las probabilidades de supervivencia. Esta teoría explicaría por qué los sueños tienden a tener contenido emocional negativo con mayor frecuencia que experiencias placenteras. La consolidación de memorias es otra función crucial del soñar. Durante el sueño REM,
el hipocampo reproduce experiencias del día a velocidades aceleradas, transfiriendo información importante a la corteza cerebral para almacenamiento a largo plazo. Matthew Walker, director del Centro de Ciencia del Sueño Humano en Berkeley, demostró que estudiantes que dormían después de aprender nueva información retenían un 40% más que quienes permanecían despiertos el mismo periodo. Los sueños lúcidos, donde el soñador es consciente de estar soñando y puede influir en el contenido onírico, ocurren en aproximadamente el 55% de las personas al menos una vez en la vida. Stephen Laverge, pionero en la investigación de sueños lúcidos en Stanford, desarrolló técnicas para inducirlos deliberadamente. Sus estudios demostraron que durante sueños lúcidos, las áreas prefrontales del cerebro asociadas con la metacognición se activan parcialmente, algo inusual durante el sueño REM normal. El contenido de nuestros sueños refleja preocupaciones diurnas de manera simbólica y fragmentada. Contrario a las interpretaciones freudianas tradicionales de símbolos universales, la investigación contemporánea sugiere que el significado es altamente personal y contextual. Un estudio realizado en Finlandia durante la crisis económica de 2008 mostró que personas con dificultades financieras reportaban significativamente más sueños sobre pérdida de posesiones y situaciones de escasez. Las pesadillas no son simplemente sueños desagradables, pueden ser síntomas de trastornos subyacentes. El trastorno de estrés postraumático se caracteriza por pesadillas recurrentes que reproducen eventos traumáticos. Veteranos de guerra, sobrevivientes de abuso y víctimas de desastres naturales experimentan tasas elevadas de pesadillas que pueden persistir durante décadas. La terapia de ensayo en imaginación, donde los pacientes reescriben conscientemente el final de sus pesadillas recurrentes, ha demostrado reducir su frecuencia e intensidad. Los animales también sueñan, y sus sueños parecen reflejar sus actividades diarias. En el famoso experimento del MIT con ratas, los investigadores registraron la actividad neuronal mientras las ratas corrían por laberintos. Durante el sueño REM, esos mismos patrones neuronales se reactivaban, sugiriendo que las ratas soñaban con recorrer el laberinto. Los perros exhiben movimientos de carrera y ladridos durante el sueño REM, probablemente reviviendo experiencias de caza o juego. La parálisis del sueño y sus demonios. La parálisis del sueño es una experiencia aterradora que afecta al 40% de las personas al menos una vez en la vida. Durante estos episodios, la persona está consciente pero completamente incapaz de moverse o hablar, frecuentemente acompañada de la sensación de una presencia maligna en la habitación. Esta experiencia, conocida en diferentes culturas con nombres como la vieja bruja, en Newfoundland o el pisadillo, en México, tiene una explicación neurológica fascinante. Durante el sueño REM normal, el cerebro desactiva temporalmente los músculos voluntarios para evitar que actuemos nuestros sueños, un mecanismo llamado atonía REM. La parálisis del sueño ocurre cuando la conciencia se activa antes de que este sistema de paralización se desactive completamente. El cerebro está despierto, pero el cuerpo permanece en modo REM, creando una desconexión desconcertante entre mente y músculo. Las alucinaciones que acompañan la parálisis del sueño son extraordinariamente consistentes entre culturas. Las personas reportan tres tipos principales: la sensación de una presencia en la habitación, presión en el pecho que dificulta la respiración, y experiencias vestibulares de flotar o ser arrastrado. Estas experiencias probablemente resultan de la activación de la amígdala en un estado de conciencia anómalo, generando interpretaciones amenazantes de señales corporales normales del sueño REM. Históricamente, la parálisis del sueño ha alimentado mitos de demonios nocturnos, abducciones extraterrestres y encuentros sobrenaturales. El folclore europeo medieval está repleto de relatos sobre íncubos y súcubos, demonios que visitaban a las personas dormidas. La pintura, La pesadilla, de Henry Fuseli de 1781 captura vívidamente esta experiencia, una mujer paralizada con un demonio sentado sobre su pecho. En Japón, el fenómeno se conoce como kanashibari, literalmente, atado en metal. La privación del sueño aumenta dramáticamente la probabilidad de experimentar parálisis del sueño.
Estudiantes universitarios durante periodos de exámenes, trabajadores de turnos nocturnos y personas con horarios de sueño irregulares reportan tasas significativamente más altas. El estrés y la ansiedad también son factores precipitantes importantes. Un estudio realizado en estudiantes de medicina encontró que el 34% experimentó parálisis del sueño durante periodos de alta presión académica. La posición para dormir influye en la frecuencia de los episodios. Dormir boca arriba aumenta sustancialmente la probabilidad de parálisis del sueño comparado con otras posiciones. Esto podría relacionarse con la dificultad respiratoria aumentada en posición supina, que el cerebro semiconsciente interpreta como amenaza, intensificando la experiencia de terror. Algunas personas que sufren episodios frecuentes han aprendido a prevenirlos simplemente cambiando su posición habitual de dormir. La narcolepsia, un trastorno neurológico caracterizado por somnolencia diurna excesiva y ataques súbitos de sueño, incluye la parálisis del sueño como uno de sus síntomas cardinales. Las personas con narcolepsia experimentan estos episodios con mucha mayor frecuencia, a veces múltiples veces por semana. El trastorno resulta de la pérdida de neuronas que producen hipocretina, un neurotransmisor crucial para regular los ciclos sueño-vigilia. Cuando el reloj interno se desincroniza. Nuestro cuerpo opera según un reloj biológico interno llamado ritmo circadiano, un ciclo de aproximadamente 24 horas que regulan no solo el sueño, sino también la temperatura corporal, la liberación de hormonas, el apetito y docenas de otros procesos fisiológicos. Este reloj maestro reside en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, un grupo de apenas 20.000 neuronas que actúa como director de orquesta de nuestros ritmos biológicos. La luz es el sincronizador más poderoso del ritmo circadiano. Células especializadas en la retina, llamadas células ganglionares fotosensibles, detectan la intensidad lumínica y envían señales directas al núcleo supraquiasmático. Estas células son especialmente sensibles a la luz azul en el rango de 460 a 480 nanómetros, precisamente el tipo de luz emitida por dispositivos electrónicos modernos. Por esto, usar el teléfono antes de dormir engaña al cerebro haciéndole creer que aún es de día. El desfase horario o jet lag es la manifestación más conocida de desincronización circadiana. Cuando viajamos rápidamente a través de zonas horarias, nuestro reloj interno permanece ajustado al horario de origen mientras el ambiente externo indica una hora diferente. Los síntomas incluyen fatiga, insomnio, irritabilidad y problemas digestivos. Curiosamente, viajar hacia el este produce jet lag más severo y prolongado que hacia el oeste, porque es más fácil para nuestro reloj interno retrasarse que adelantarse. Los trabajadores de turnos nocturnos enfrentan una batalla constante contra sus ritmos circadianos. Aproximadamente 22 millones de trabajadores en Estados Unidos realizan trabajo nocturno o rotativo, forzando sus cuerpos a mantenerse alerta cuando biológicamente deberían dormir. Las consecuencias son graves: mayor riesgo de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó el trabajo en turnos que altera el ritmo circadiano como probablemente carcinogénico. Michel Cifre, un científico francés, realizó experimentos pioneros sobre ritmos circadianos en la década de 1960 viviendo en cuevas sin acceso a luz natural ni relojes. En uno de sus experimentos más largos, permaneció 205 días en completo aislamiento temporal. Su ritmo de sueño-vigilia se estabilizó naturalmente en ciclos de aproximadamente 25 horas, demostrando que sin señales externas, el reloj humano tiende a correr ligeramente más lento que la rotación terrestre. El trastorno de fase de sueño retrasada afecta principalmente a adolescentes y adultos jóvenes, cuyo reloj biológico parece programado para dormir y despertar significativamente más tarde que el horario social convencional. Estas personas no pueden conciliar el sueño hasta altas horas de la madrugada y luchan por despertar temprano, independientemente de cuán temprano se acuesten. No es pereza ni falta de disciplina, es una condición neurobiológica real que genera conflictos significativos con horarios escolares y laborales. La melatonina, hormona producida por la glándula pineal,
es el mensajero químico del reloj circadiano. Su producción aumenta dramáticamente al anochecer, alcanzando niveles máximos entre las 2 y 4 de la madrugada, luego disminuye hacia el amanecer. Los suplementos de melatonina pueden ayudar a ajustar el ritmo circadiano, pero su efectividad depende críticamente del momento de administración. Tomarla en el momento equivocado puede empeorar los problemas de sueño en lugar de mejorarlos. El sueño profundo y la limpieza cerebral. El sueño de ondas lentas, también llamado sueño profundo o etapa N3, es la fase más reparadora del ciclo de sueño. Durante esta etapa, las ondas cerebrales se ralentizan dramáticamente a frecuencias delta de 0.5 a 4 Hz, sincronizándose en patrones lentos y poderosos que recorren toda la corteza cerebral. Es durante este periodo cuando ocurre la mayor parte de la restauración física y la consolidación de memorias declarativas. En 2013, un descubrimiento revolucionario cambió nuestra comprensión del sueño profundo. Maiken Nedergaard y su equipo de la Universidad de Rochester identificaron el sistema linfático, una red de limpieza cerebral que se activa principalmente durante el sueño. El espacio entre las células cerebrales se expande hasta un 60% durante el sueño profundo, permitiendo que el líquido cefalorraquídeo fluya más eficientemente, arrastrando desechos metabólicos acumulados durante la vigilia. Las proteínas beta-amiloides, fragmentos de proteína que se acumulan en los cerebros de pacientes con Alzheimer, son eliminadas principalmente durante el sueño profundo. Estudios han demostrado que incluso una sola noche de privación de sueño aumenta los niveles de beta-amiloide en el cerebro. Esta conexión sugiere que décadas de sueño insuficiente o de mala calidad podrían contribuir al desarrollo de demencia, una hipótesis respaldada por estudios epidemiológicos que muestran mayor incidencia de Alzheimer en personas con historias de insomnio crónico. La cantidad de sueño profundo disminuye drásticamente con la edad. Los niños pequeños pueden pasar el 40% de su tiempo de sueño en ondas lentas, mientras que las personas mayores de 60 años frecuentemente obtienen menos del 5%. Esta reducción no es simplemente un cambio benigno del envejecimiento, se correlaciona con declive cognitivo, problemas de memoria y mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Los investigadores ahora buscan formas de restaurar el sueño profundo en personas mayores para preservar la función cerebral. La hormona del crecimiento se libera principalmente durante el sueño profundo. En niños y adolescentes, esta hormona es crucial para el crecimiento físico, pero en adultos continúa siendo importante para reparación de tejidos, metabolismo y función inmune. Cuando el sueño profundo se ve interrumpido consistentemente, la secreción de hormona de crecimiento se reduce, afectando la capacidad del cuerpo para repararse y mantenerse. El ejercicio intenso aumenta la cantidad de sueño profundo en las noches siguientes, posiblemente como mecanismo de recuperación. Los atletas de resistencia frecuentemente experimentan proporciones más altas de sueño de ondas lentas, particularmente después de entrenamientos extenuantes. Sin embargo, el ejercicio muy cerca de la hora de dormir puede tener el efecto opuesto, elevando la temperatura corporal y aumentando la activación del sistema nervioso simpático, dificultando la transición al sueño. La privación selectiva de sueño profundo tiene consecuencias distintas a la privación total de sueño. En experimentos donde los participantes son despertados específicamente cada vez que entran en sueño profundo, manteniendo intactas las otras fases, reportan fatiga física intensa, dolor muscular generalizado y debilitamiento de la función inmune, incluso si la cantidad total de sueño es normal. Esto demuestra que la calidad y arquitectura del sueño importan tanto como la duración. Sonambulismo y otros comportamientos nocturnos extraños. El sonambulismo o caminata durante el sueño ocurre durante el sueño profundo no REM, cuando la conciencia está completamente desconectada pero el sistema motor permanece parcialmente activo. Entre el 1 a 15% de la población experimenta episodios de sonambulismo, con mayor prevalencia en niños. Los episodios típicamente duran de unos pocos minutos a media hora, y la persona no tiene memoria del evento al despertar.
Los comportamientos durante el sonambulismo pueden variar desde sentarse en la cama hasta actividades complejas como cocinar, conducir o incluso salir de la casa. Existen casos documentados de personas que realizaron tareas sorprendentemente elaboradas mientras dormían. Kenneth Parks condujo 23 kilómetros en 1987, llegó a la casa de sus suegros y cometió actos violentos, sin recordar nada al despertar. Su caso generó un precedente legal importante sobre responsabilidad durante estados alterados de conciencia. El trastorno de conducta del sueño REM es particularmente peligroso. A diferencia del sonambulismo, ocurre durante el sueño REM cuando los sueños son más vívidos. En este trastorno, la atonía normal del REM falla, permitiendo que las personas actúen físicamente sus sueños. Frecuentemente golpean, patean o saltan de la cama, lesionándose a sí mismos o a sus compañeros de cama. Este trastorno puede preceder por décadas el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como Parkinson. El sesomnia, comportamiento sexual durante el sueño, es una parasomnia reconocida pero poco comprendida. Las personas afectadas pueden iniciar actividad sexual mientras están completamente dormidas, sin conciencia ni memoria posterior. Esto ha generado casos legales complejos y debates éticos sobre consentimiento y responsabilidad. Los estudios sugieren que la privación de sueño, el estrés y el consumo de alcohol aumentan la probabilidad de estos episodios. El síndrome de la cabeza explosiva es una parasomnia fascinante donde las personas experimentan ruidos explosivos imaginarios justo al dormirse o despertar. Describen sonidos como disparos, explosiones, portazos o platillos chocando, suficientemente fuertes para hacerlos saltar de la cama con el corazón acelerado. A pesar del nombre dramático, el síndrome es completamente inofensivo y probablemente resulta de descargas neuronales espontáneas en el tronco cerebral durante las transiciones del sueño. La catalepsia del despertar ocurre cuando el cerebro despierta pero el cuerpo permanece completamente paralizado, similar a la parálisis del sueño pero sin las alucinaciones aterradoras. Las personas están completamente conscientes y orientadas pero no pueden moverse ni hablar durante minutos. Esta experiencia puede ser desconcertante pero es benigna, resultando simplemente de una desincronización temporal entre sistemas cerebrales que controlan la conciencia y el movimiento. El trastorno alimentario relacionado con el sueño involucra episodios de comer compulsivo durante la noche, sin conciencia completa. Las personas afectadas pueden consumir alimentos extraños, incluso combinaciones peligrosas o cosas no comestibles, sin recordarlo claramente. Este trastorno se asocia frecuentemente con otros trastornos del sueño y puede llevar a aumento de peso significativo y problemas de salud. Algunos medicamentos para dormir, particularmente el Zolpidem, han sido asociados con mayor riesgo de estos episodios. La arquitectura cambiante del sueño. Los bebés recién nacidos duermen aproximadamente 16 a 17 horas diarias, pero su sueño está distribuido en segmentos cortos de 2 a 4 horas. Su sueño no está consolidado en periodos largos porque su reloj circadiano aún no ha madurado. Además, los bebés pasan aproximadamente el 50% de su tiempo de sueño en etapa REM, comparado con el 20 a 25% en adultos. Esta proporción extraordinariamente alta se cree esencial para el desarrollo cerebral acelerado de la infancia. Durante la adolescencia, el reloj biológico sufre un cambio significativo hacia patrones de sueño más tardíos. Esto no es rebeldía adolescente, sino un cambio hormonal real en la producción de melatonina, que comienza a liberarse aproximadamente 2 horas más tarde que en niños o adultos. Pedirle a un adolescente que se duerma a las 10 de la noche es biológicamente equivalente a pedirle a un adulto que duerma a las 8 de la noche. Este desajuste entre la biología adolescente y los horarios escolares tempranos genera privación de sueño crónica en millones de estudiantes. Mary Carskadon, investigadora del sueño en Brown University, lideró estudios que demostraron los beneficios de retrasar el inicio de clases escolares. Cuando las escuelas secundarias de Seattle retrasaron su hora de inicio de 7:50 de la mañana a 8:45 de la mañana, los estudiantes durmieron en promedio 34 minutos más por noche,
las calificaciones mejoraron significativamente, y las ausencias disminuyeron. El sueño adicional también se asoció con mejor salud mental y reducción en tasas de accidentes automovilísticos entre conductores adolescentes. El sueño fragmentado de las personas mayores no es inevitable ni normal. Aunque la cantidad de sueño profundo disminuye naturalmente con la edad, despertarse frecuentemente durante la noche generalmente indica problemas subyacentes como apnea del sueño, dolor crónico, medicamentos o condiciones médicas. La creencia de que las personas mayores necesitan menos sueño es un mito, necesitan tanto como los adultos más jóvenes, pero frecuentemente obtienen menos debido a problemas de salud no tratados. Durante el embarazo, el sueño cambia dramáticamente en cada trimestre. El primer trimestre se caracteriza por somnolencia extrema y sueño aumentado, mientras que el tercer trimestre trae insomnio, despertares frecuentes y incomodidad física. Los cambios hormonales masivos, particularmente en progesterona, alteran los patrones de sueño. Después del parto, las nuevas madres enfrentan privación severa de sueño. Estudios muestran que durante el primer año del bebé, las madres pierden en promedio 44 días de sueño comparado con antes del embarazo. Las diferencias de género en el sueño son reales y significativas. Las mujeres reportan más insomnio y peor calidad de sueño que los hombres a lo largo de la vida, pero sorprendentemente, los estudios objetivos muestran que las mujeres realmente duermen más y tienen sueño de mejor calidad arquitectónicamente. Esta paradoja sugiere que las mujeres tienen estándares más altos para el sueño de buena calidad o son más sensibles a las disrupciones. El ciclo menstrual también afecta el sueño. Muchas mujeres reportan peor sueño durante la fase premenstrual. La menopausia frecuentemente desencadena problemas de sueño nuevos o empeorados. Los sofocos nocturnos interrumpen el sueño, despertando a las mujeres repetidamente. La disminución de estrógenos y progesterona afecta directamente los centros reguladores del sueño en el cerebro. Aproximadamente 40 a 50% de mujeres menopáusicas reportan dificultades para dormir. La terapia de reemplazo hormonal puede mejorar el sueño en algunas mujeres, aunque debe balancearse contra otros riesgos de salud. Apnea del sueño, la epidemia silenciosa. La apnea obstructiva del sueño afecta a aproximadamente 1.000 millones de personas globalmente, aunque la mayoría permanece sin diagnosticar. Durante este trastorno, las vías respiratorias superiores colapsan repetidamente durante el sueño, bloqueando el flujo de aire y causando que los niveles de oxígeno en sangre caigan peligrosamente. El cerebro debe despertar parcialmente para restaurar el tono muscular y reabrir las vías, interrumpiendo el sueño cientos de veces por noche. Las personas con apnea del sueño frecuentemente no son conscientes de sus despertares. Aunque el cerebro se activa lo suficiente para restaurar la respiración, estos microdespertares raramente penetran la conciencia completa. Los compañeros de cama son típicamente quienes primero notan el problema, reportando ronquidos fuertes seguidos de periodos aterradores de silencio donde la respiración se detiene completamente. El ronquido no es simplemente molesto, es una señal de advertencia de turbulencia en las vías respiratorias. Las consecuencias cardiovasculares de la apnea no tratada son severas. Cada evento apneico desencadena una cascada de estrés, los niveles de oxígeno caen, el dióxido de carbono aumenta, la frecuencia cardíaca se dispara, y la presión arterial se eleva bruscamente. Repetido cientos de veces por noche durante años, este proceso acelera dramáticamente el desarrollo de hipertensión, arritmias cardíacas, enfermedad coronaria y accidentes cerebrovasculares. Estudios muestran que la apnea severa no tratada duplica el riesgo de muerte prematura. El tratamiento de primera línea es la CPAP, presión positiva continua en las vías respiratorias, una máquina que mantiene las vías abiertas mediante presión de aire constante a través de una máscara. Aunque efectiva, muchos pacientes luchan con la adherencia, la máscara puede sentirse claustrofóbica, el flujo de aire es incómodo, y la experiencia general es poco natural. Sin embargo, aquellos que persisten frecuentemente reportan transformaciones dramáticas, más energía, mejor humor,
concentración mejorada y reducción en múltiples problemas de salud. La obesidad es el factor de riesgo más importante para la apnea del sueño. El exceso de tejido graso alrededor del cuello comprime las vías respiratorias, aumentando la probabilidad de colapso durante el sueño. La relación es bidireccional. La apnea del sueño también contribuye al aumento de peso al interrumpir las hormonas que regulan el apetito, aumentando los antojos de alimentos calóricos y reduciendo la energía para la actividad física. Este círculo vicioso puede ser difícil de romper sin tratar primero el trastorno del sueño. No todas las personas con apnea del sueño tienen sobrepeso. La anatomía de las vías respiratorias, mandíbula pequeña o retraída, amígdalas grandes, lengua grande, o simplemente predisposición genética pueden causar el trastorno independientemente del peso. Los niños pueden desarrollar apnea del sueño, frecuentemente debido a amígdalas y adenoides agrandadas. En estos casos, la cirugía para remover el tejido problemático puede curar completamente el trastorno. La apnea del sueño está dramáticamente subdiagnosticada, particularmente en mujeres. Las mujeres tienden a presentar síntomas atípicos como insomnio, fatiga matutina, dolores de cabeza y depresión, en lugar de los síntomas clásicos masculinos de ronquidos fuertes y somnolencia diurna extrema. Esta presentación diferente lleva a que muchas mujeres sean mal diagnosticadas con depresión o ansiedad cuando el problema subyacente real es apnea del sueño no tratada. Los ritmos ultradianos dentro del sueño. Dentro del ciclo circadiano de 24 horas existe otro ritmo, el ciclo ultradiano de aproximadamente 90 minutos. Este patrón se repite durante el sueño nocturno, creando la arquitectura familiar de ciclos que progresan desde sueño ligero a profundo y luego a REM. Curiosamente, este mismo ritmo de 90 minutos continúa durante la vigilia, influyendo en niveles de energía, concentración y eficiencia cognitiva a lo largo del día. Nathaniel Kleitman, considerado el padre de la investigación del sueño moderna, identificó este ritmo básico resto-actividad en la década de 1960. Durante el día, experimentamos picos y valles de alerta cada 90 a 120 minutos. Los periodos de alta energía facilitan el trabajo enfocado, mientras que los valles señalan momentos óptimos para descansos. Ignorar estos ritmos naturales y forzar concentración continua genera fatiga acumulativa y rendimiento reducido. La primera mitad de la noche se caracteriza por predominio de sueño profundo, mientras que la segunda mitad contiene periodos REM progresivamente más largos e intensos. Esta distribución no es accidental, refleja las diferentes necesidades de cada fase. El sueño profundo temprano permite la restauración física máxima cuando la adenosina, químico promotor del sueño, está en sus niveles más altos. El REM extendido al amanecer facilita la consolidación de memorias emocionales y procedimentales. La duración óptima del sueño no es simplemente una cifra arbitraria, sino que está relacionada con completar ciclos completos. Despertar en medio de un ciclo, particularmente durante sueño profundo, causa inercia del sueño severa, esa sensación aturdida y desorientada que puede durar hasta una hora. Despertar naturalmente al final de un ciclo se siente mucho más refrescante, incluso con menos tiempo total de sueño. Esto explica por qué 7.5 horas de sueño, 5 ciclos completos, pueden sentirse mejor que 8 horas que terminan a mitad de ciclo. Las aplicaciones y dispositivos que monitorean el sueño intentan despertar a los usuarios en momentos óptimos entre ciclos. Aunque la tecnología está mejorando, estos dispositivos tienen limitaciones. Típicamente usan movimiento como indicador de fase de sueño, pero la relación entre movimiento y arquitectura del sueño es imperfecta. Los estudios en laboratorios del sueño usan electroencefalografía para determinar precisamente las fases del sueño, un nivel de detalle que los dispositivos comerciales aún no pueden igualar. La siesta energizante ideal dura 10 a 20 minutos, suficiente para obtener los beneficios del sueño ligero sin entrar en sueño profundo. Siestas más largas de 30 a 60 minutos pueden causar inercia severa del sueño, dejándote más aturdido que antes de dormir. Sin embargo,
Siestas de 90 minutos que completan un ciclo entero pueden ser refrescantes, incluyendo beneficios de consolidación de memoria del REM. La clave es sincronizar la duración de la siesta con la arquitectura natural de los ciclos. La privación selectiva de sueño REM genera efectos distintos de la privación de sueño profundo. Cuando los participantes son despertados cada vez que entran en REM, reportan irritabilidad extrema, problemas de regulación emocional, dificultades con memorias procedimentales y creatividad reducida. Curiosamente, después de recuperarse, muestran un rebote REM, pasando proporciones excepcionalmente altas de sueño en esta fase, como si el cerebro tratara de compensar el déficit acumulado. Insomnio, la espiral del no dormir. El insomnio crónico afecta a aproximadamente el 10 a 15% de los adultos, caracterizado por dificultad persistente para conciliar o mantener el sueño que causa deterioro diurno. A diferencia de la privación de sueño circunstancial, el insomnio implica una incapacidad involuntaria para dormir incluso cuando existen oportunidades adecuadas. Es una condición frustrante y desgastante que puede persistir durante años o décadas si no se trata apropiadamente. El insomnio frecuentemente comienza con un estresor identificable: pérdida de empleo, divorcio, enfermedad o duelo. Sin embargo, incluso después de que el estresor original se resuelve, el insomnio puede persistir indefinidamente. Esto ocurre porque se desarrolla un condicionamiento conductual adverso. La cama y el dormitorio se asocian con frustración y vigilia en lugar de relajación y sueño. El cerebro literalmente aprende a estar alerta en el contexto que debería promover el sueño. El modelo de hiperactivación del insomnio propone que las personas con este trastorno muestran activación fisiológica y cognitiva excesiva durante las 24 horas. Estudios de neuroimagen han demostrado que incluso durante el sueño, los insomnes muestran mayor actividad metabólica cerebral que los buenos dormidores. Sus mentes están constantemente aceleradas, rumiando sobre problemas del día y preocupándose por las consecuencias del sueño inadecuado, creando precisamente el estado mental que previene el sueño. La terapia cognitivo-conductual para el insomnio, TCCI, es el tratamiento de primera línea recomendado, más efectivo a largo plazo que los medicamentos para dormir. La TCCI incluye técnicas como restricción del sueño, limitando paradójicamente el tiempo en cama para consolidar el sueño, control de estímulos, reentrenando asociaciones entre cama y sueño, y reestructuración cognitiva, desafiando creencias disfuncionales sobre el sueño. Ensayos clínicos muestran que el 70 a 80% de las personas con insomnio crónico experimentan mejoras significativas. Las pastillas para dormir son efectivas a corto plazo pero problemáticas a largo plazo. Los hipnóticos como el zolpidem, esopiclona y benzodiazepinas inducen un estado parecido al sueño pero alteran la arquitectura natural del sueño, reduciendo particularmente el sueño profundo. Con el uso continuo, el cuerpo desarrolla tolerancia, requiriendo dosis crecientes para el mismo efecto. La discontinuación después del uso prolongado puede causar insomnio de rebote severo, creando dependencia difícil de romper. El insomnio paradójico es una variante fascinante donde las personas reportan dormir apenas nada o estar completamente despiertas toda la noche, pero los estudios objetivos en laboratorios del sueño muestran que en realidad duermen 6 a 7 horas. Esta discrepancia entre percepción y realidad no es fingimiento. Estas personas genuinamente experimentan sus noches como vigilia. Probablemente resulta de procesamiento persistente de información externa durante el sueño o de distorsión en la percepción del tiempo durante la noche. La preocupación sobre el sueño empeora el insomnio, creando un círculo vicioso autoperpetuante. Cuanto más catastrofizamos sobre las consecuencias del sueño inadecuado, más ansiosos nos volvemos sobre dormir, lo cual paradójicamente dificulta más el sueño. La aceptación de la variabilidad natural del sueño y la reducción de la carga emocional asociada con una mala noche pueden romper este ciclo. No todas las noches serán perfectas, y una ocasional noche de mal sueño no causará daño duradero. Los sueños premonitorios y coincidencias oníricas. A lo largo de la historia, personas han reportado sueños que aparentemente predicen eventos futuros.
Abraham Lincoln supuestamente soñó con su propio asesinato días antes de su muerte. El Titanic inspiró múltiples reportes de sueños premonitorios de pasajeros y no pasajeros antes del desastre. Estos relatos alimentan creencias en poderes psíquicos del sueño, pero la explicación más parsimoniosa involucra probabilidad, memoria selectiva y el enorme volumen de sueños humanos. Consideremos los números. Con aproximadamente 8.000 millones de personas soñando 4 a 6 sueños por noche, se generan más de 30 billones de sueños diariamente en el mundo. Dado este volumen masivo, las coincidencias extraordinarias son inevitables. Cuando alguien sueña con un evento específico que posteriormente ocurre, recordamos el acierto y olvidamos los miles de sueños que no se materializaron. Este sesgo de confirmación crea la ilusión de frecuencia mucho mayor de lo que estadísticamente existe. El fenómeno del déjà vu puede tener conexiones con el sueño. Algunos investigadores proponen que experimentamos déjà vu cuando una situación presente activa memorias fragmentadas de sueños olvidados que compartían elementos similares. Nuestro cerebro detecta la familiaridad pero no puede identificar su fuente, creando la sensación desconcertante de haber vivido el momento previamente. Esta teoría permanece especulativa, pero los estudios de neuroimagen sugieren que el déjà vu involucra interacciones anómalas entre sistemas de memoria. Los sueños pueden resolver problemas complejos que eludieron solución durante la vigilia. Otto Loewi, ganador del Premio Nobel, descubrió la transmisión química de impulsos nerviosos después de un sueño que le reveló el diseño experimental crucial. Dmitri Mendeleev reportó que la estructura de la tabla periódica le vino en un sueño. Paul McCartney compuso Yesterday, completa en un sueño. Estos casos sugieren que el sueño reorganiza información de manera que permite conexiones novedosas inaccesibles al pensamiento consciente estructurado. La incubación de sueños es una práctica donde las personas se enfocan intensamente en un problema antes de dormir con la intención de soñar sobre él. Estudios muestran que esta técnica puede funcionar. Las personas frecuentemente sueñan sobre temas en los que se enfocaron antes de dormir. El psicólogo Deirdre Barrett de Harvard realizó experimentos donde estudiantes se enfocaban en problemas antes de dormir, y aproximadamente la mitad soñó sobre el problema, con un tercio de esos sueños ofreciendo soluciones o perspectivas útiles. Los sueños compartidos, donde 2 o más personas reportan soñar sobre el mismo escenario o evento, generan fascinación pero probablemente reflejan conversaciones compartidas, experiencias comunes o simplemente coincidencia estadística. No existe evidencia científica convincente de que múltiples cerebros puedan acceder genuinamente al mismo espacio onírico. Sin embargo, parejas que duermen juntas frecuentemente reportan contenido onírico con temas similares, probablemente porque comparten preocupaciones, experiencias y conversaciones antes de dormir. La premonición está profundamente arraigada en la psicología humana. Nuestros cerebros son máquinas de detección de patrones, constantemente buscando significado y conexiones. Cuando encontramos una coincidencia sorprendente entre un sueño y la realidad, se siente significativo porque viola nuestras expectativas probabilísticas. Sin embargo, la frecuencia real de tales coincidencias es exactamente lo que esperaríamos dada la cantidad de sueños y la amplitud de experiencias humanas posibles. Cronotipos, alondras y búhos. Los cronotipos son predisposiciones individuales respecto al momento preferido de sueño y vigilia, determinados genéticamente y relativamente estables a lo largo de la vida adulta. Las alondras matutinas despiertan naturalmente temprano, se sienten más alerta en las mañanas y prefieren acostarse temprano. Los búhos nocturnos luchan por despertar temprano, alcanzan su pico de rendimiento tarde en el día, y naturalmente permanecen despiertos hasta altas horas. Aproximadamente el 40% de la población son tipos intermedios, el 30% se inclinan hacia matutinos, y el 30% hacia vespertinos. Estas diferencias no son simplemente preferencias o hábitos, reflejan variaciones genéticas reales en el funcionamiento del reloj circadiano. Genes específicos como PER3, CLOCK y MAL1 muestran polimorfismos asociados con cronotipos.
Las personas con cronotipos extremos luchan en sociedades que valoran uniformemente el comportamiento matutino. Los búhos nocturnos enfrentan desventajas significativas en sociedades organizadas alrededor de horarios matutinos. Escuelas y trabajos típicamente comienzan temprano, forzando a los vespertinos a funcionar durante sus horas biológicamente menos óptimas. Estudios muestran que los búhos tienen mayor riesgo de problemas de salud mental, incluyendo depresión, probablemente debido al jet lag social crónico de vivir desalineados con sus ritmos naturales. También muestran mayor propensión a conductas de riesgo y abuso de sustancias. Till Roenever, cronobiólogo alemán, acuñó el término jet lag social para describir la desincronización entre tiempo biológico y tiempo social. La mayoría de las personas duermen según sus cronotipos en días libres, pero deben ajustarse a horarios sociales impuestos durante días laborales. La discrepancia resultante es similar al jet lag de viajes, manifestándose en fatiga crónica, problemas de concentración y aumento en errores. Cuanto mayor la discrepancia, peores las consecuencias para la salud. Los cronotipos cambian predeciblemente a lo largo de la vida. Los niños pequeños tienden hacia la matutinidad, despertando frustrante temprano para muchos padres. Durante la adolescencia, el cronotipo se desplaza dramáticamente hacia la vespertinidad. Los adolescentes biológicamente prefieren dormirse y despertar aproximadamente 2 a 3 horas más tarde que los adultos. En la adultez temprana el cronotipo es más vespertino, luego gradualmente se desplaza hacia la matutinidad con el envejecimiento. Las diferencias de género en cronotipos son reales pero modestas. Las mujeres tienden ligeramente más hacia la matutinidad que los hombres, especialmente durante los años reproductivos. Este desplazamiento puede relacionarse con factores hormonales. Sin embargo, la variación dentro de cada género es mucho mayor que las diferencias promedio entre géneros. Existen tanto búhos extremos como alondras extremas en ambos sexos. Trabajar con tu cronotipo en lugar de contra él mejora significativamente el rendimiento y bienestar. Si eres búho nocturno, buscar empleo con horarios flexibles o tarde, programar tareas cognitivamente demandantes para las tardes, y proteger tu tiempo de sueño naturalmente tardío puede transformar tu experiencia. Las empresas que permiten horarios flexibles reconociendo diferentes cronotipos reportan empleados más productivos, creativos y satisfechos. Microsueños, dormirse con los ojos abiertos. Los microsueños son episodios breves de sueño que duran desde una fracción de segundo hasta 30 segundos, durante los cuales el cerebro se desconecta del ambiente externo incluso si los ojos permanecen abiertos. Durante estos episodios, las ondas cerebrales muestran patrones de sueño, la responsividad a estímulos desaparece, y la persona puede tener experiencias oníricas fragmentarias. Son peligrosos porque ocurren sin advertencia y sin conciencia del individuo. La privación de sueño es la causa principal de microsueños. Después de 17 horas de vigilia continua, el rendimiento cognitivo es equivalente a tener un contenido de alcohol en sangre de 0.05%. Después de 24 horas, es equivalente a 0.10%, legalmente intoxicado en la mayoría de jurisdicciones. Durante estados de privación severa, el cerebro comienza a dormirse en parches, algunas regiones entrando brevemente en sueño mientras otras intentan mantener la vigilia. Los microsueños son especialmente peligrosos durante la conducción. La National Highway Traffic Safety Administration estima que la conducción somnolienta causa aproximadamente 100.000 accidentes anualmente solo en Estados Unidos, resultando en 1.550 muertes y 71.000 lesiones. Un microsueño de apenas 3 segundos a 100 km por hora significa que el vehículo recorre más de 80 metros completamente sin control. Los conductores frecuentemente no recuerdan el microsueño, despertando momentos antes del impacto sin entender cómo llegaron allí. Los profesionales en ciertos campos enfrentan riesgos elevados de microsueños. Médicos residentes trabajando turnos de 24 horas muestran microsueños documentados durante procedimientos. Controladores de tráfico aéreo en turnos nocturnos, operadores de maquinaria pesada,
y conductores de transporte comercial todos enfrentan peligros significativos. Los errores fatales en Chernóbil, 3Mile Island y el desastre del Challenger han sido vinculados parcialmente a fatiga y privación de sueño del personal. No puedes entrenar tu cuerpo para funcionar sin sueño adecuado. Aunque las personas pueden adaptarse subjetivamente a privación crónica de sueño, sintiendo que funcionan normalmente con 5 a 6 horas, mediciones objetivas muestran deterioro continuo en atención, tiempo de reacción y función ejecutiva. La percepción de haber adaptado es en sí misma un síntoma de deterioro cognitivo causado por privación de sueño. El cerebro necesita su cuota completa de sueño, no existe atajo. Los microsueños pueden ocurrir con los ojos abiertos, lo que los hace particularmente insidiosos. La persona puede parecer despierta, con ojos abiertos y postura erguida, pero completamente desconectada mentalmente. Los testigos pueden notar parpadeo lento, mirada perdida, cabeceos leves o falta de respuesta momentánea. La persona experimentando el microsueño frecuentemente no lo reconoce, creyendo que simplemente se distrajo brevemente. La única solución efectiva para los microsueños es dormir adecuadamente. La cafeína puede ayudar temporalmente aumentando la alerta, pero no elimina la necesidad subyacente de sueño. De hecho, la cafeína puede enmascarar las señales de somnolencia del cuerpo, permitiendo que las personas se empujen más allá de límites seguros. Eventualmente, incluso dosis altas de cafeína no pueden prevenir los microsueños cuando la deuda de sueño es suficientemente grande. El sueño polifásico y otros patrones alternativos. El sueño polifásico involucra dividir el sueño diario en múltiples segmentos en lugar del patrón monofásico típico de un periodo consolidado nocturno. Los proponentes afirman que se puede reducir el tiempo total de sueño necesario mediante la optimización de ciclos REM, citando supuestamente a Leonardo da Vinci, Nikola Tesla y otros genios históricos como practicantes. Sin embargo, la evidencia histórica es anecdótica y la ciencia moderna es escéptica. El horario, Huberman, es uno de los esquemas polifásicos más extremos, 6 siestas de 20 minutos distribuidas uniformemente cada 4 horas, totalizando solo 2 horas de sueño diario. Los defensores afirman adaptación después de varias semanas de infierno, emergiendo supuestamente con alerta constante y tiempo extra para productividad. La realidad es menos glamorosa, la mayoría de las personas no pueden sostener este patrón, experimentando deterioro cognitivo severo, problemas de salud y eventualmente colapso. Los estudios científicos sobre sueño polifásico son limitados, pero los existentes no respaldan las afirmaciones de sus proponentes. Claudio Stampi, investigador del sueño, estudió sueño polifásico en contextos específicos como navegación oceánica solitaria, donde el sueño monofásico es imposible. Encontró que mientras las personas pueden sobrevivir con sueño polifásico a corto plazo, el rendimiento cognitivo está significativamente comprometido comparado con sueño normal, y no existe evidencia de que sea sostenible o saludable a largo plazo. El sueño bifásico, dividir el sueño en 2 periodos, es más común y potencialmente más natural. Históricamente, antes de la iluminación artificial, muchas culturas practicaban sueño segmentado, un primer sueño, después del anochecer, seguido de 1 a 2 horas de vigilia tranquila, luego un segundo sueño, hasta el amanecer. El historiador Roger E. Kirch documentó extensamente esta práctica en su libro, At Days Close. Algunas personas naturalmente vuelven a este patrón si se les permite dormir sin despertadores ni horarios impuestos. La siesta de la tarde es una forma de sueño bifásico practicada en muchas culturas mediterráneas y latinoamericanas. La siesta tradicional española dura 20 a 30 minutos y ocurre después del almuerzo, coincidiendo con una caída natural en la alerta circadiana. Investigaciones muestran que siestas cortas mejoran el rendimiento cognitivo, el estado de ánimo y la creatividad. Países que abandonaron culturalmente la siesta muestran mayor incidencia de problemas cardiovasculares, aunque la causalidad es difícil de establecer. Los esquemas de sueño polifásico extremo son particularmente problemáticos porque eliminan casi todo el sueño profundo.
El cerebro necesita tiempo para acumular suficiente presión de sueño para entrar en etapas profundas. Siestas de 20 minutos proporcionan solo sueño ligero y posiblemente algo de REM después de adaptación, pero nunca sueño de ondas lentas. Sin sueño profundo regular, la limpieza cerebral de toxinas se deteriora, la consolidación de ciertos tipos de memoria falla, y la salud física sufre. El patrón de sueño natural humano probablemente involucra flexibilidad en lugar de rigidez. Nuestros ancestros cazadores-recolectores no tenían relojes ni horarios fijos, durmiendo cuando oscurecía y despertando cuando amanecía, con variación estacional y siestas oportunistas cuando era conveniente. El sueño monofásico estricto de 7 a 9 horas nocturnas es parcialmente una construcción de sociedades industriales. Sin embargo, esto no valida esquemas polifásicos extremos que reducen severamente el tiempo total de sueño. La temperatura y el sueño. La temperatura corporal central sigue un ritmo circadiano pronunciado, alcanzando su punto máximo tarde en la tarde y su mínimo alrededor de las 4 a 5 de la mañana. Este descenso nocturno de aproximadamente 1 a 2 grados Fahrenheit, 0.5 a 1 grado centígrado, es esencial para iniciar y mantener el sueño. De hecho, el descenso de temperatura puede ser más importante que el nivel absoluto. El sueño se inicia más fácilmente cuando la temperatura está bajando que cuando está subiendo, explicando parcialmente por qué despertar temprano y volver a dormir es difícil. La temperatura ambiente óptima para dormir es más fría de lo que muchas personas piensan, aproximadamente 15 a 19 grados centígrados, 60 a 67 grados Fahrenheit. Habitaciones más cálidas interfieren con el descenso natural de temperatura corporal necesario para el sueño profundo. Los estudios muestran que el sueño en ambientes cálidos se caracteriza por más despertares, menos sueño profundo y peor calidad general. La temperatura excesivamente fría también es problemática, pero la mayoría de las personas duermen en habitaciones demasiado cálidas en lugar de demasiado frías. Tomar un baño o ducha caliente 90 minutos antes de acostarse mejora el sueño, paradójicamente al acelerar el proceso de enfriamiento. El baño caliente aumenta temporalmente la temperatura corporal, pero al salir, la dilatación de los vasos sanguíneos periféricos aumenta la pérdida de calor, resultando en un descenso más pronunciado de la temperatura central. Este descenso señala al cerebro que es hora de dormir. Estudios muestran que esta práctica reduce el tiempo para conciliar el sueño en aproximadamente 10 minutos y mejora la calidad del sueño. Los calcetines en la cama son controvertidos pero efectivos. Aunque mantener el núcleo corporal fresco es importante, tener extremidades cálidas facilita el sueño al promover vasodilatación periférica y pérdida de calor del núcleo. Un estudio suizo encontró que calentar los pies resultaba en conciliar el sueño más rápidamente. La explicación es que el calor en pies y manos abre los vasos sanguíneos, permitiendo que el calor escape del núcleo corporal, facilitando el descenso de temperatura necesario para el sueño. El sobrecalentamiento nocturno es un problema común y subestimado. Mantas demasiado pesadas, pijamas calientes, socios de cama que irradian calor, o simplemente temperatura ambiente alta pueden causar despertares frecuentes y sueño fragmentado. Muchas personas no asocian conscientemente sus problemas de sueño con temperatura, culpando en cambio a estrés o simplemente a mal sueño. Experimentar con temperaturas más frescas, ropa de cama más liviana y ajustar el termostato puede resolver sorprendentemente problemas de sueño crónicos. Los sofocos nocturnos experimentados durante la menopausia interfieren brutalmente con el sueño. Estos episodios de calor intenso repentino causan sudoración profusa y frecuencia cardíaca elevada, despertando a las mujeres repetidamente. La interrupción del sueño contribuye significativamente a otros síntomas menopáusicos como irritabilidad, problemas de memoria y fatiga. Los tratamientos que reducen sofocos, ya sea terapia hormonal o alternativas no hormonales, frecuentemente mejoran dramáticamente el sueño. Los recién nacidos tienen termorregulación inmadura y requieren cuidado especial con la temperatura del sueño. Las habitaciones demasiado cálidas aumentan el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante, SMSL.
Las recomendaciones actuales sugieren mantener la habitación del bebé entre 16 a 20 grados centígrados, 68 a 72 grados Fahrenheit, vestir al bebé apropiadamente sin sobreabrigarlo, y evitar mantas pesadas. Los bebés deben sentirse cálidos al tacto pero no sudorosos. Luz, oscuridad y melatonina. La exposición a la luz es el sincronizador más poderoso del reloj circadiano humano. Incluso breves exposiciones a luz brillante durante la noche pueden suprimir la producción de melatonina y desplazar el reloj biológico. La intensidad importa, la luz solar al aire libre alcanza 100.000 lux, mientras que la iluminación interior típica es solo 100 a 500 lux, explicando parcialmente por qué las personas que pasan la mayor parte del día en interiores frecuentemente tienen ritmos circadianos débiles. La luz azul es particularmente efectiva para suprimir la melatonina. Las células ganglionares fotosensibles de la retina contienen melanopsina, un fotopigmento maximalmente sensible a luz azul alrededor de 480 nanómetros. Esta sensibilidad tiene sentido evolutivo. El cielo azul del día es una señal confiable de tiempo diurno. Desafortunadamente, las pantallas LED modernas emiten cantidades significativas de luz azul, engañando al cerebro haciéndole creer que aún es de día cuando usamos dispositivos electrónicos por la noche. Los filtros de luz azul y aplicaciones que ajustan el tono de la pantalla hacia tonos más cálidos en la noche son cada vez más populares. Programas como F-Lux reducen la luz azul automáticamente según la hora del día. La investigación sobre su efectividad es mixta, algunos estudios muestran mejoras modestas en el sueño, mientras otros encuentran poco beneficio. El problema puede ser que la luz de las pantallas, incluso filtrada, mantiene al cerebro cognitivamente estimulado, y la activación mental puede ser tan problemática como la supresión de melatonina. La terapia de luz brillante por la mañana es un tratamiento efectivo para varios trastornos del sueño y del estado de ánimo. La exposición a 10.000 lux durante 30 minutos poco después de despertar puede adelantar el reloj circadiano, ayudando a personas con fase de sueño retrasada a levantarse más temprano. También es el tratamiento de primera línea para el trastorno afectivo estacional, esa depresión que aparece durante los meses oscuros de invierno. La luz brillante matutina compensa la falta de exposición solar natural y estabiliza los ritmos circadianos. La contaminación lumínica nocturna es un problema creciente en las ciudades modernas. La iluminación artificial omnipresente interrumpe los ritmos naturales de oscuridad, afectando no solo a humanos sino a ecosistemas enteros. Los estudios muestran que las personas viviendo en áreas con mayor contaminación lumínica tienen ritmos circadianos más débiles, duermen menos y tienen mayor riesgo de ciertos problemas de salud. Los animales nocturnos y migratorios también sufren consecuencias graves de la luz artificial excesiva. La oscuridad completa durante el sueño es ideal pero difícil de lograr en entornos urbanos. Incluso pequeñas cantidades de luz, como LEDs de dispositivos electrónicos o luz de calle filtrándose por las ventanas, pueden interferir con la calidad del sueño. Estudios muestran que dormir en habitaciones con luz tenue aumenta la frecuencia cardíaca nocturna y reduce la variabilidad de la frecuencia cardíaca, indicadores de estrés fisiológico. Las cortinas opacas y eliminar fuentes de luz en el dormitorio pueden mejorar significativamente la calidad del sueño. Los suplementos de melatonina son ampliamente utilizados pero frecuentemente mal comprendidos. La melatonina no es un sedante tradicional que induce sueño directamente, es una señal cronobiológica que indica al cuerpo que es hora de dormir. Funciona mejor cuando se toma 1 a 2 horas antes de la hora deseada de dormir y en dosis más bajas de lo que muchas personas usan. Dosis de 0.3 a 1 miligramo son típicamente efectivas, mientras que las tabletas comerciales frecuentemente contienen 3 a 10 miligramos, cantidades que pueden causar somnolencia al día siguiente y desregulación del reloj interno con uso prolongado. El alcohol y el sueño, una relación engañosa. El alcohol es uno de los sedantes más antiguos utilizados por la humanidad, y muchas personas lo usan para facilitar el sueño. Es cierto que el alcohol reduce el tiempo para conciliar el sueño y aumenta el sueño profundo durante la primera mitad de la noche. Sin embargo,
Esta mejora inicial viene con un precio alto: fragmentación severa del sueño en la segunda mitad de la noche, supresión del REM y rebote de activación que causa despertares frecuentes. El alcohol interfiere con la arquitectura normal del sueño de múltiples maneras. Suprime el sueño REM durante las primeras horas después del consumo, luego causa un rebote REM cuando se metaboliza, resultando en sueños intensos y frecuentemente perturbadores en las horas previas al amanecer. También aumenta la probabilidad de parasomnias como sonambulismo y terrores nocturnos. Las personas que duermen bajo la influencia del alcohol reportan sentirse menos descansadas al día siguiente, incluso si durmieron la cantidad total de horas. La apnea del sueño empeora dramáticamente con el consumo de alcohol. El alcohol relaja los músculos de las vías respiratorias superiores, aumentando la probabilidad de colapso y obstrucción durante el sueño. Las personas que normalmente no tienen apnea pueden experimentar eventos apnéicos después de beber, mientras que aquellos con apnea existente ven su condición severamente agravada. Esto explica parcialmente por qué el alcohol aumenta el riesgo de ronquidos en personas que normalmente no roncan. El mito de la copa de vino nocturna como ayuda saludable para el sueño es precisamente eso, un mito. Aunque el alcohol puede hacer que te duermas más rápidamente, la calidad general del sueño es inferior. Matthew Walker, neurocientífico del sueño, compara el sueño inducido por alcohol con estar sedado en lugar de verdaderamente dormido. El cerebro no atraviesa los ciclos normales de sueño reparador. Con el tiempo, el uso regular de alcohol para dormir conduce a tolerancia, requiriendo cantidades crecientes para el mismo efecto sedante. La dependencia del alcohol para dormir crea un círculo vicioso difícil de romper. Cuando las personas que han usado alcohol regularmente para dormir intentan dejar de hacerlo, experimentan insomnio de rebote severo que puede durar semanas. Este insomnio es tan desagradable que muchas personas vuelven al alcohol simplemente para poder dormir. La recuperación completa de los patrones normales de sueño después de uso prolongado de alcohol puede tomar meses, requiriendo frecuentemente apoyo profesional. El desmayo alcohólico no es sueño verdadero. Aunque la persona está inconsciente, el cerebro no está experimentando los ciclos restauradores normales del sueño. La actividad cerebral durante la intoxicación severa es anómala, más parecida a la anestesia que al sueño natural. Las personas que duermen después de beber en exceso frecuentemente despiertan más exhaustas que antes, con resacas que incluyen dolor de cabeza, náuseas y deterioro cognitivo severo que puede durar días. La interacción entre alcohol y medicamentos para dormir es particularmente peligrosa. Combinar alcohol con sedantes hipnóticos como benzodiazepinas o medicamentos Z, zolpidem, esopiclona, puede causar depresión respiratoria potencialmente fatal, pérdida de memoria completa de eventos durante la intoxicación, y comportamientos complejos durante el sueño. Múltiples muertes de celebridades se han atribuido a esta combinación letal. La advertencia de no mezclar alcohol con medicamentos para dormir no es precaución excesiva, es crucial para la supervivencia. Cafeína, el enemigo del sueño. La cafeína es la droga psicoactiva más consumida en el mundo, utilizada diariamente por aproximadamente el 90% de los adultos en formas que van desde café y té hasta bebidas energéticas y chocolate. Funciona bloqueando los receptores de adenosina en el cerebro. La adenosina es un químico que se acumula durante la vigilia, aumentando la presión de sueño. Cuando la cafeína bloquea sus receptores, esta presión de sueño es temporalmente enmascarada, aunque la adenosina continúa acumulándose en el fondo. La vida media de la cafeína es de aproximadamente 5 a 6 horas, significando que si consumes 200 miligramos de cafeína a las 3 de la tarde, todavía tendrás 100 miligramos circulando en tu sistema a las 9 de la noche. Sin embargo, existe variación genética considerable en el metabolismo de la cafeína. Algunas personas poseen variantes del gen CYP1A2 que metabolizan la cafeína rápidamente, permitiéndoles tomar café en la tarde sin afectar el sueño. Otros son metabolizadores lentos, para quienes incluso el café matutino puede interferir con el sueño nocturno. La cafeína reduce tanto la cantidad como la calidad del sueño.
Estudios muestran que consumir cafeína incluso 6 horas antes de acostarse reduce el tiempo total de sueño en más de 1 hora y disminuye significativamente el sueño profundo. Muchas personas no conectan su consumo de cafeína de la tarde con sus problemas de sueño nocturno porque no sienten alertas inusuales. Sin embargo, los estudios objetivos revelan que su sueño está siendo perturbado silenciosamente. La tolerancia a la cafeína se desarrolla rápidamente para algunos de sus efectos pero no para otros. Los consumidores regulares se vuelven menos sensibles a los efectos de alerta y mejora del estado de ánimo, requiriendo cantidades crecientes para sentir los mismos beneficios. Sin embargo, la tolerancia a los efectos sobre el sueño es incompleta, incluso consumidores crónicos de cafeína experimentan alteración del sueño, aunque pueden no percibirla subjetivamente. Esta disociación entre percepción y realidad permite que los problemas de sueño se desarrollen insidiosamente. La abstinencia de cafeína causa síntomas desagradables en usuarios regulares, incluyendo dolor de cabeza severo, fatiga, irritabilidad, dificultad de concentración y estado de ánimo deprimido. Estos síntomas típicamente comienzan 12 a 24 horas después de la última dosis y alcanzan su pico alrededor del segundo día. La abstinencia completa generalmente toma 7 a 12 días. La severidad de los síntomas ha llevado a que la abstinencia de cafeína sea reconocida como un trastorno en el DSM-5, el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales. Las bebidas energéticas representan un problema particular debido a sus concentraciones extremadamente altas de cafeína combinadas con azúcar y otros estimulantes. Una sola lata puede contener 300 más mg de cafeína, equivalente a 3 tazas de café. Los adolescentes y adultos jóvenes son consumidores principales, frecuentemente sin comprender completamente el impacto en su sueño. El consumo regular de bebidas energéticas está asociado con duración de sueño significativamente reducida, insomnio y somnolencia diurna paradójica. La estrategia óptima para usuarios de cafeína que valoran el sueño es establecer una hora límite de cafeína, al menos 8 a 10 horas antes de acostarse. Para la mayoría de las personas, esto significa no consumir cafeína después del mediodía o la 1 de la tarde. Incluso fuentes ocultas de cafeína como té, chocolate, helado de café y ciertos medicamentos deben considerarse. Aquellos que luchan con el sueño podrían beneficiarse de un experimento de eliminación total de cafeína durante 2 a 3 semanas para evaluar su verdadero impacto. Sueño y sistema inmune. El sueño y el sistema inmune mantienen una relación bidireccional íntima. Durante el sueño, particularmente el sueño profundo, el sistema inmune se activa para combatir infecciones y reparar tejidos. Simultáneamente, las citoquinas inflamatorias producidas durante la respuesta inmune promueven el sueño. Esta interacción explica por qué nos sentimos somnolientos cuando estamos enfermos. El cuerpo está impulsándonos a dormir para maximizar los recursos inmunes para combatir la infección. La privación de sueño debilita dramáticamente la función inmune. Un estudio clásico expuso a participantes al virus del resfriado común después de dormir 7 más horas o menos de 5 horas por noche durante una semana. Aquellos privados de sueño tenían casi 3 veces más probabilidades de desarrollar el resfriado. Incluso una sola noche de sueño reducido disminuye la actividad de las células asesinas naturales, un componente crucial de la defensa inmune contra virus y células cancerosas. Las vacunas funcionan mejor con sueño adecuado. Estudios sobre vacunas de hepatitis A y gripe muestran que las personas que duermen bien después de la vacunación producen significativamente más anticuerpos que aquellas privadas de sueño. Un estudio encontró que personas que durmieron menos de 6 horas por noche en la semana siguiente a una vacuna de hepatitis B tenían una respuesta de anticuerpos más de 50% menor que aquellas que durmieron 7 más horas. Esto sugiere que optimizar el sueño alrededor del tiempo de vacunación podría mejorar la protección. El sueño influye en la inflamación crónica, un factor subyacente en múltiples enfermedades. La privación crónica de sueño aumenta los marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa.
Esta inflamación de bajo grado pero persistente contribuye al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, Alzheimer y ciertos tipos de cáncer. El sueño adecuado actúa como un regulador inflamatorio natural, manteniendo estos procesos en equilibrio. Durante el sueño profundo, el sistema linfático del cerebro se activa intensamente. Este sistema de limpieza elimina proteínas mal plegadas, desechos metabólicos y patógenos potenciales que se acumulan durante la vigilia. Sin esta limpieza nocturna regular, estos materiales de desecho se acumulan hasta niveles tóxicos. La investigación sugiere que décadas de limpieza inadecuada debido a sueño insuficiente contribuyen a enfermedades neurodegenerativas en la vejez. Las enfermedades autoinmunes frecuentemente se caracterizan por trastornos del sueño. Condiciones como lupus, artritis reumatoide y esclerosis múltiple incluyen insomnio, fatiga y sueño no reparador como síntomas cardinales. La relación es bidireccional, la enfermedad altera el sueño, y el sueño perturbado empeora los síntomas de la enfermedad. Mejorar el sueño en pacientes con enfermedades autoinmunes puede reducir los brotes y mejorar la calidad de vida general. El momento del sueño también importa para la función inmune. El sistema inmune sigue ritmos circadianos, con diferentes componentes alcanzando su pico de actividad en momentos específicos del día. La migración de células inmunes, la producción de anticuerpos y la vigilancia inmune están todas reguladas por el reloj circadiano. Los trabajadores de turnos nocturnos, con ritmos circadianos crónicamente alterados, muestran función inmune comprometida y mayor susceptibilidad a infecciones. Sueño y memoria, consolidando el pasado. El sueño es esencial para transformar experiencias fugaces en memorias duraderas. Durante la vigilia, las nuevas experiencias se codifican inicialmente en el hipocampo, una estructura cerebral que actúa como memoria de trabajo temporal. Durante el sueño, particularmente el sueño profundo y REM, estas memorias se reproducen y transfieren a la corteza cerebral para almacenamiento a largo plazo. Sin este proceso de consolidación nocturno, gran parte de lo que experimentamos durante el día se perdería. Los diferentes tipos de memoria se consolidan durante diferentes fases del sueño. Las memorias declarativas, hechos y eventos, dependen principalmente del sueño de ondas lentas. Durante esta fase, el hipocampo reproduce las experiencias del día en secuencias aceleradas, transfiriendo información a la corteza. Las memorias procedimentales, habilidades motoras y hábitos, se consolidan principalmente durante el sueño REM. Esta división del trabajo explica por qué necesitamos tanto sueño profundo como REM para el funcionamiento óptimo de la memoria. El fenómeno de dormir con ello tiene base científica sólida. Estudiantes que duermen después de aprender material nuevo retienen significativamente más que aquellos que permanecen despiertos el mismo periodo. El beneficio no es simplemente prevenir el olvido, el sueño activamente fortalece y reorganiza las memorias, haciendo conexiones entre nueva información y conocimiento previo. Estudios muestran mejoras del 20 a 40% en recuerdo después de dormir comparado con vigilia. El sueño también ayuda a olvidar selectivamente, reteniendo información importante mientras desecha detalles irrelevantes. Este proceso de poda es crucial para la función cognitiva eficiente, retener cada detalle abrumaría al sistema de memoria. Durante el sueño, el cerebro aparentemente evalúa qué memorias son importantes basándose en emoción, relevancia y repetición, fortaleciendo selectivamente aquellas que pasan el filtro mientras permite que otras se desvanezcan. Los sueños pueden reflejar este proceso de consolidación de memoria. Las personas frecuentemente sueñan sobre experiencias recientes, particularmente aquellas emocionalmente significativas. Robert Stickgold de Harvard demostró que personas que jugaron Tetris durante el día soñaron con piezas de Tetris cayendo, incluso pacientes amnésicos que no podían recordar conscientemente haber jugado el juego. Esto sugiere que los sueños proporcionan una ventana a los procesos de consolidación de memoria operando bajo la conciencia. La privación de sueño después del aprendizaje impide la consolidación de memoria de manera que no puede ser compensada durmiendo más tarde.
Los estudiantes que trasnochan estudiando antes de un examen pueden sentirse bien al día siguiente debido a la adrenalina, pero la información aprendida sin sueño posterior es mucho más vulnerable al olvido a largo plazo. Dormir antes de aprender también es importante. El sueño prepara el cerebro para codificar nuevas memorias eficientemente, como refrescar la bandeja de entrada antes de recibir nuevos correos. La enfermedad de Alzheimer involucra deterioro progresivo tanto del sueño como de la memoria, y estas disfunciones están íntimamente conectadas. Las proteínas beta-amiloides se acumulan durante la vigilia y se eliminan durante el sueño profundo. En Alzheimer, este proceso de limpieza falla, permitiendo acumulación tóxica. Simultáneamente, los depósitos de amiloide alteran el sueño, creando un círculo vicioso donde mal sueño causa más acumulación de amiloide, que causa peor sueño. Intervenciones que mejoran el sueño podrían potencialmente ralentizar la progresión de la enfermedad. El sueño y la creatividad. Muchos descubrimientos científicos, composiciones musicales e innovaciones artísticas han surgido de sueños o periodos inmediatamente posteriores al sueño. Dmitri Mendeleev visualizó la estructura de la tabla periódica en un sueño. Paul McCartney compuso Yesterday, completa después de despertarse con la melodía en su mente. Auguste Kekulé descubrió la estructura anular del benceno después de soñar con una serpiente mordiéndose su propia cola. Estos casos anecdóticos están respaldados por investigación que demuestra mejoras genuinas en creatividad después del sueño. El sueño REM es particularmente importante para el pensamiento creativo. Durante el REM, el cerebro forma asociaciones inusuales entre conceptos que normalmente no se conectarían durante el pensamiento lógico despierto. La corteza prefrontal, responsable del pensamiento ejecutivo y el filtrado lógico, está relativamente desactivada durante el REM, permitiendo que surjan conexiones novedosas y bizarras. Esta incubación inconsciente de ideas puede llevar a percepciones creativas al despertar. Sarah Mednick de UC San Diego demostró experimentalmente que el sueño REM mejora la creatividad. En su estudio, participantes trabajaron en problemas que requerían pensamiento creativo, luego tomaron siestas con o sin REM, o simplemente descansaron tranquilos. Solo aquellos que experimentaron REM mostraron mejoras significativas en resolver problemas creativos. El descanso tranquilo o el sueño sin REM no produjeron el mismo beneficio, sugiriendo que algo específico sobre la fisiología del REM facilita el pensamiento creativo. El estado hipnagógico, esa zona crepuscular entre vigilia y sueño, ha sido históricamente reconocido como periodo fértil para insights creativos. Thomas Edison supuestamente aprovechaba este estado sosteniendo bolas de rodamiento en sus manos mientras se reclinaba. Cuando se dormía, las bolas caían, despertándolo justo en ese momento de transición donde tenía sus mejores ideas. Salvador Dalí usaba una técnica similar, llamándola dormir con una llave. La privación de sueño no mejora la creatividad a pesar de creencias populares. Aunque algunas personas reportan sentirse más creativas cuando están exhaustas, las mediciones objetivas muestran deterioro en todos los aspectos del pensamiento creativo: fluidez, generar múltiples ideas, flexibilidad, cambiar entre conceptos, originalidad, unicidad de ideas, y elaboración, desarrollar ideas completamente. La sensación subjetiva de creatividad durante privación de sueño probablemente refleja deterioro del juicio más que capacidad creativa genuina mejorada. Los sueños lúcidos ofrecen oportunidades únicas para exploración creativa. Durante estos sueños, la persona es consciente de estar soñando y puede dirigir intencionalmente el contenido. Artistas, músicos y escritores han usado sueños lúcidos para experimentar con ideas en un espacio mental sin restricciones físicas. El laboratorio virtual del sueño lúcido permite ensayar actuaciones, explorar escenarios, qué pasaría si, y experimentar con conceptos imposibles en el mundo despierto. La relación entre sueño y creatividad sugiere que las empresas y escuelas deberían reconsiderar políticas que priorizan largas horas de trabajo sobre sueño adecuado. Google, Zappos y otras compañías innovadoras han instalado cuartos de siesta, reconociendo que empleados descansados son más creativos y productivos.
Las jornadas escolares que comienzan extremadamente temprano privan a los adolescentes del sueño REM tardío, precisamente cuando su creatividad y consolidación de aprendizaje están en su pico. Trastornos respiratorios del sueño más allá de la apnea. Además de la apnea obstructiva, existen otros trastornos respiratorios que afectan el sueño. La apnea central del sueño ocurre cuando el cerebro falla temporalmente en enviar señales a los músculos respiratorios. A diferencia de la apnea obstructiva donde las vías están bloqueadas, en la apnea central el esfuerzo respiratorio simplemente se detiene. Esta condición es más común en personas con insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares previos, o aquellos que usan opioides para el dolor crónico. El síndrome de hipoventilación relacionado con el sueño involucra respiración superficial crónica durante el sueño, resultando en niveles peligrosamente elevados de dióxido de carbono. Este trastorno es particularmente común en personas con obesidad severa, una condición llamada síndrome de hipoventilación por obesidad o síndrome de Pickwick. Sin tratamiento, puede causar hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha y muerte prematura. El tratamiento típicamente requiere ventilación no invasiva durante el sueño. La respiración de Cheyne-Stokes es un patrón respiratorio anormal caracterizado por respiración creciente y decreciente cíclica separada por periodos de apnea. Se observa frecuentemente en personas con insuficiencia cardíaca congestiva o después de accidentes cerebrovasculares. El patrón resulta de retrasos en la retroalimentación entre niveles de gases en sangre y el control respiratorio cerebral. Aunque los episodios individuales son breves, su repetición a lo largo de la noche fragmenta severamente el sueño. El asma nocturna empeora durante el sueño en muchos pacientes, particularmente en las horas previas al amanecer. Los ritmos circadianos en inflamación de las vías respiratorias, tono muscular bronquial y respuesta a la histamina todos contribuyen. La posición acostada puede empeorar el reflujo gastroesofágico, que irrita las vías respiratorias. Los ataques de asma nocturnos interrumpen el sueño repetidamente y son una causa importante de mortalidad relacionada con el asma. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, causa problemas significativos de sueño. Los pacientes frecuentemente experimentan desaturación de oxígeno durante el sueño, particularmente durante el REM cuando el tono muscular respiratorio está más reducido. Esta hipoxemia nocturna contribuye a hipertensión pulmonar y empeora la función cardíaca. Muchos pacientes con EPOC también tienen apnea del sueño coexistente, una combinación llamada síndrome de superposición, que conlleva riesgos particularmente altos. El síndrome de resistencia aumentada de las vías respiratorias superiores se encuentra entre ronquido simple y apnea del sueño en el espectro de trastornos respiratorios del sueño. Las vías respiratorias se estrechan pero no se colapsan completamente, requiriendo esfuerzo respiratorio aumentado que causa microdespertares y fragmenta el sueño. Los pacientes reportan fatiga diurna severa similar a la apnea, pero los estudios estándar del sueño pueden parecer normales porque los eventos no involucran paradas de respiración completas. El tratamiento de los trastornos respiratorios del sueño va más allá de simplemente proporcionar oxígeno. Aunque la suplementación de oxígeno puede mejorar los niveles de oxígeno en sangre, no aborda las obstrucciones de las vías respiratorias ni el esfuerzo respiratorio aumentado que fragmenta el sueño. La CPAP permanece como el estándar de oro porque mantiene las vías abiertas, normalizando tanto la oxigenación como la arquitectura del sueño. En casos apropiados, la pérdida de peso, cirugía o dispositivos dentales pueden ser alternativas efectivas. Sueño y salud mental, una relación bidireccional. El insomnio y la depresión están profundamente interconectados. Aproximadamente el 75% de las personas con depresión experimentan insomnio significativo, y el insomnio crónico duplica el riesgo de desarrollar depresión. Durante décadas, los problemas de sueño fueron considerados simplemente síntomas de depresión, pero la investigación moderna demuestra que la relación es bidireccional, los problemas de sueño pueden causar depresión, y tratar el insomnio puede reducir significativamente los síntomas depresivos. La arquitectura del sueño en la depresión es distintiva.
Los pacientes deprimidos típicamente muestran REM anormalmente temprano e intenso, reducción del sueño profundo, y despertares frecuentes. Curiosamente, la privación selectiva de sueño REM o incluso la privación total de sueño durante una noche puede producir mejoras dramáticas pero temporales en los síntomas depresivos en algunas personas. Este efecto paradójico ha inspirado investigación sobre cómo manipular el sueño terapéuticamente en la depresión. Los trastornos de ansiedad están fuertemente asociados con insomnio y pesadillas. Las personas con trastorno de ansiedad generalizada reportan dificultad para apagar sus mentes al acostarse, rumiando sobre preocupaciones en lugar de relajarse en el sueño. El trastorno de pánico puede incluir ataques de pánico nocturnos que despiertan a la persona del sueño con terror intenso y síntomas físicos. El trastorno de estrés postraumático se caracteriza por pesadillas recurrentes que reproducen el trauma, interrumpiendo cruelmente el sueño precisamente cuando la recuperación requiere descanso. El trastorno bipolar involucra alteraciones dramáticas del sueño durante diferentes fases. Durante episodios maníacos o hipomaníacos, las personas experimentan necesidad de sueño severamente reducida, sintiéndose energizadas con apenas 2 a 3 horas de sueño nocturno. La privación de sueño puede precipitar manía en personas susceptibles, haciendo que la regularidad del sueño sea crucial para la estabilidad del estado de ánimo. Durante fases depresivas, experimentan hipersomnia o insomnio similar a la depresión unipolar. La esquizofrenia se asocia con múltiples anomalías del sueño, incluyendo fragmentación severa del sueño, arquitectura REM alterada y ritmos circadianos invertidos. Algunos pacientes están despiertos toda la noche y duermen durante el día. Las alucinaciones y delirios frecuentemente empeoran por la noche. Investigaciones emergentes sugieren que las alteraciones del sueño no son meramente consecuencias secundarias de la enfermedad, sino pueden contribuir a su patofisiología, con potencial terapéutico de intervenciones que mejoren el sueño. Los medicamentos psiquiátricos frecuentemente afectan el sueño, para bien o mal. Muchos antidepresivos suprimen el REM, mientras que algunos son sedantes y otros activadores. Los antipsicóticos varían ampliamente en sus efectos sobre el sueño. Los estabilizadores del estado de ánimo pueden mejorar o empeorar el sueño dependiendo del medicamento y el individuo. Balancear la efectividad psiquiátrica contra los efectos sobre el sueño es una consideración importante en la elección del tratamiento. La terapia cognitivo-conductual simultánea para insomnio y condiciones de salud mental es cada vez más reconocida como óptima. Tratar el insomnio por separado, en lugar de asumir que se resolverá cuando mejore la condición mental, frecuentemente acelera la recuperación general. El sueño mejorado facilita la regulación emocional, mejora la respuesta a la psicoterapia y aumenta la adherencia a los tratamientos. Esta integración representa un cambio paradigmático de ver los problemas de sueño como secundarios a reconocerlos como objetivos terapéuticos primarios. Medicamentos para dormir, beneficios y riesgos. Los medicamentos para dormir son ampliamente prescritos, con millones de recetas anuales solo en Estados Unidos. Los hipnóticos modernos incluyen benzodiazepinas, como temazepam, medicamento Z, zolpidem, esopiclona, Saleplon, antidepresivos sedantes, trazodona, mirtazapina, antihistamínicos, y melatonina. Cada clase tiene un perfil diferente de efectividad, efectos secundarios y potencial de dependencia. Las benzodiazepinas fueron durante décadas la opción principal para el insomnio, pero ahora se reconocen como problemáticas para uso a largo plazo. Aunque efectivas para inducir sueño, alteran la arquitectura normal del sueño, reduciendo particularmente el sueño profundo. El cuerpo desarrolla tolerancia rápidamente, requiriendo dosis crecientes. La discontinuación causa insomnio de rebote severo, ansiedad y en casos extremos, convulsiones. El uso prolongado está asociado con mayor riesgo de demencia, aunque la causalidad no está definitivamente establecida. Los medicamentos Z fueron desarrollados como alternativas más seguras a las benzodiazepinas, pero comparten muchos de sus problemas. Zolpidem, también, ha sido asociado con comportamientos complejos durante el sueño incluyendo comer,
conducir y actividad sexual sin memoria posterior. Estos eventos son raros pero potencialmente peligrosos. Como las benzodiazepinas, los medicamentos Z causan tolerancia y dependencia con uso prolongado y alteran la calidad del sueño. La trazodona, un antidepresivo antiguo, es frecuentemente prescrita off-label para el insomnio en dosis bajas. Es menos adictiva que los hipnóticos tradicionales y puede ser útil, particularmente para personas con depresión coexistente. Sin embargo, puede causar sedación al día siguiente, mareos, y en casos raros, priapismo en hombres. La evidencia de su efectividad a largo plazo es limitada, y no todos los pacientes responden favorablemente. Los antihistamínicos de venta libre como difenhidramina, Benadryl y doxilamina son ampliamente utilizados para el insomnio. Aunque pueden ayudar ocasionalmente, su uso regular es problemático. Causan tolerancia rápida, efectos anticolinérgicos incluyendo boca seca y confusión, particularmente en personas mayores, y sedación residual al día siguiente. El uso crónico de antihistamínicos se ha asociado con mayor riesgo de demencia en estudios epidemiológicos, aunque se necesita más investigación. Los agonistas del receptor de melatonina como Ramelteon y el antagonista del receptor de orexina suvorexant representan enfoques más nuevos. Estos medicamentos trabajan con los sistemas naturales de regulación del sueño en lugar de simplemente sedar el cerebro. Tienen menor potencial de abuso y menos alteración de la arquitectura del sueño. Sin embargo, su efectividad es generalmente más modesta que los hipnóticos tradicionales, y no todos los pacientes responden. La conclusión de las guías clínicas actuales es que los medicamentos para dormir tienen un papel para insomnio agudo a corto plazo, días a semanas, pero la terapia cognitivo-conductual para el insomnio debe ser el tratamiento de primera línea para insomnio crónico. Los medicamentos pueden proporcionar alivio inmediato mientras se implementa TCCI, pero el objetivo debe ser eventualmente funcionar sin ellos. El uso a largo plazo de hipnóticos debe reservarse para casos donde otros enfoques han fallado y debe ser monitoreado cuidadosamente. La evolución del sueño a través de las especies. El sueño es prácticamente universal en el reino animal, sugiriendo que es fundamental para la vida. Incluso organismos simples como nematodos y moscas de la fruta muestran periodos de inactividad con propiedades similares al sueño, respuesta reducida a estímulos, postura específica, homeostasis, necesidad aumentada después de la privación, y reversibilidad rápida. La conservación del sueño a través de millones de años de evolución indica que sus beneficios deben superar sustancialmente sus costos obvios. Los mamíferos marinos desarrollaron adaptaciones fascinantes al desafío de necesitar respirar conscientemente mientras duermen. Los delfines, ballenas y leones marinos practican sueño unihemisférico, donde un lado del cerebro duerme mientras el otro permanece despierto. El ojo conectado al hemisferio despierto permanece abierto, vigilando amenazas. Los dos hemisferios se turnan aproximadamente cada 1 a 2 horas, asegurando que ambos lados obtengan descanso mientras mantienen funciones vitales. Las aves también exhiben sueño unihemisférico, particularmente cuando duermen en grupos. Las aves en los bordes exteriores del grupo mantienen un ojo abierto, hemisferio despierto, observando depredadores, mientras que las aves en el centro del grupo pueden permitirse el sueño bihemisférico completo. Los estudios de aves migratorias sugieren que pueden volar durante días con periodos breves de sueño unihemisférico, aunque el costo de este sueño reducido severo no se comprende completamente. Los patrones de sueño varían dramáticamente entre especies. Las jirafas duermen apenas 30 minutos al día en segmentos breves, probablemente porque su tamaño las hace vulnerables cuando están acostadas. Los murciélagos marrones duermen hasta 20 horas diarias. Los elefantes duermen solo 2 a 4 horas. Generalmente, los herbívoros duermen menos que los carnívoros, probablemente porque pasar más tiempo comiendo y necesitan permanecer vigilantes contra depredadores. El sueño REM existe en todos los mamíferos estudiados y en aves, sugiriendo que evolucionó antes de la divergencia de estos grupos hace aproximadamente 200 millones de años. Sin embargo,
Los monotremas, ornitorrinco y equidna, muestran solo formas rudimentarias de REM, y los reptiles no muestran REM inequívoco. Esto ha llevado a teorías de que el REM evolucionó específicamente en animales de sangre caliente para regular la temperatura corporal durante el sueño. Los patrones de sueño infantil varían entre especies de maneras que reflejan sus estrategias de supervivencia. Las especies precociales, cuyos jóvenes nacen relativamente maduros y móviles, como caballos y antílopes, tienen menos REM incluso como recién nacidos. Las especies altriciales, cuyos jóvenes nacen indefensos, como humanos y ratas, tienen proporciones muy altas de REM en la infancia, presumiblemente apoyando el desarrollo cerebral extenso que ocurre postnatalmente. La evolución del sueño humano fue probablemente influenciada por nuestro nicho ecológico único. Nuestros ancestros dormían en el suelo o en árboles, requiriendo equilibrio entre sueño suficiente para función cerebral y seguridad contra depredadores. El descubrimiento del fuego puede haber sido transformador, permitiendo extender las horas de vigilia en la noche y proporcionar protección durante el sueño. Nuestros patrones modernos de sueño monofásico consolidado pueden ser parcialmente una herencia cultural de estas innovaciones ancestrales. Sueño y control de peso. La privación de sueño contribuye significativamente a la obesidad a través de múltiples mecanismos hormonales y de comportamiento. El sueño insuficiente altera las hormonas que regulan el hambre, la leptina, hormona de saciedad, disminuye y la grelina, hormona del hambre, aumenta. Esta combinación crea mayor apetito, particularmente por alimentos calóricos densos. Estudios muestran que personas privadas de sueño consumen 300 a 500 calorías adicionales por día comparado con cuando están bien descansadas. El sueño inadecuado afecta selectivamente las opciones de alimentos. Cuando estamos privados de sueño, la corteza prefrontal, responsable del control de impulsos y toma de decisiones, funciona mal, mientras que los centros de recompensa del cerebro se activan excesivamente en respuesta a alimentos altamente palatables. Esto explica por qué anhelamos particularmente dulces, alimentos fritos y carbohidratos refinados cuando estamos cansados, en lugar de opciones más saludables. El metabolismo de la glucosa se ve severamente afectado por la privación de sueño. Incluso una semana de dormir 4 a 5 horas por noche reduce la sensibilidad a la insulina en un 30%, empujando a individuos saludables hacia niveles prediabéticos. Las células se vuelven menos receptivas a la insulina, causando que la glucosa permanezca elevada en el torrente sanguíneo. Con el tiempo, esto aumenta dramáticamente el riesgo de diabetes tipo 2. La privación crónica de sueño es un factor de riesgo independiente para diabetes, separado de la obesidad. La pérdida de peso es más difícil con sueño inadecuado. En un estudio de personas con dieta restringida en calorías, aquellos que durmieron 8.5 horas perdieron principalmente grasa, mientras que aquellos que durmieron solo 5.5 horas perdieron cantidades similares de peso total, pero más de la mitad era masa muscular magra en lugar de grasa. El sueño insuficiente hace que el cuerpo se aferre a la grasa mientras sacrifica músculo, exactamente lo opuesto al resultado deseado. La fatiga de la privación de sueño reduce la actividad física. Las personas cansadas se mueven menos espontáneamente, toman elevadores en lugar de escaleras, conducen en lugar de caminar, y omiten ejercicios planificados. Este gasto energético reducido, combinado con el aumento de consumo calórico, crea un déficit energético significativo que promueve el aumento de peso. La investigación muestra que el sueño insuficiente reduce el gasto energético en actividad no ejercicial en 20 a 30%. La relación entre sueño y peso es bidireccional. Mientras que la privación de sueño promueve el aumento de peso, la obesidad empeora el sueño, particularmente a través de la apnea del sueño. El exceso de grasa alrededor del cuello obstruye las vías respiratorias, fragmentando el sueño y reduciendo el oxígeno. Esto crea un círculo vicioso. Mal sueño lleva a aumento de peso, que empeora el sueño, causando más aumento de peso. Romper este ciclo requiere abordar simultáneamente tanto el sueño como el peso. El insomnio familiar fatal.
El insomnio familiar fatal es uno de los trastornos del sueño más aterradores y raros, una enfermedad priónica genética que causa incapacidad progresiva para dormir, llevando inevitablemente a la muerte. La condición es causada por una mutación en el gen PRNP que produce proteínas priónicas mal plegadas, particularmente en el tálamo, la estructura cerebral que regula el sueño. Solo aproximadamente 40 familias en el mundo portan esta mutación devastadora. Los síntomas comienzan típicamente entre los 40 y 60 años con insomnio que empeora progresivamente hasta que el sueño se vuelve virtualmente imposible. A medida que avanza la enfermedad, los pacientes experimentan alucinaciones vívidas, ataques de pánico, pérdida de peso rápida, deterioro cognitivo severo y eventualmente demencia completa. Los estudios del sueño muestran algo extraordinario. Estos pacientes pierden completamente la capacidad de generar sueño verdadero, mostrando solo fragmentos breves de actividad similar al sueño. La enfermedad progresa a través de 4 etapas durante aproximadamente 7 a 18 meses desde el inicio hasta la muerte. La primera etapa involucra insomnio creciente con ataques de pánico y fobias. La segunda etapa trae alucinaciones y sudoración profusa. La tercera etapa se caracteriza por insomnio total con pérdida de peso severa. La etapa final es demencia profunda con mutismo, incapacidad para moverse y finalmente coma y muerte. No existe cura ni tratamiento efectivo. Existe una forma esporádica extremadamente rara de la enfermedad llamada insomnio esporádico fatal que ocurre sin antecedentes familiares. Estos casos resultan de mutaciones espontáneas en proteínas priónicas. La presentación clínica es idéntica a la forma familiar, demostrando que la pérdida de sueño es una consecuencia directa de la patología priónica en el tálamo, independientemente del origen de la mutación. El insomnio familiar fatal demuestra inequívocamente que el sueño no es opcional ni un lujo, sino una necesidad biológica absoluta. Los intentos de inducir sueño con medicamentos, anestesia o incluso coma médico inducido fallan en estos pacientes. El cerebro ha perdido la maquinaria fundamental necesaria para generar sueño verdadero. Esto proporciona evidencia trágica pero poderosa de que ciertas estructuras cerebrales son absolutamente esenciales para el sueño. La investigación de esta enfermedad ha proporcionado conocimientos cruciales sobre la neurobiología del sueño. El daño específico al tálamo anterior y medio dorsal en estos pacientes ha ayudado a identificar circuitos cerebrales esenciales para generar y mantener el sueño. Comprender por qué estos pacientes no pueden dormir ha informado teorías más amplias sobre cómo funciona el sueño en cerebros sanos. Las familias afectadas viven con el conocimiento de que portan una mutación con 50% de probabilidad de transmitir a cada hijo. Las pruebas genéticas predictivas están disponibles pero presentan dilemas éticos profundos. ¿Quieres saber décadas de antemano que desarrollarás una enfermedad fatal sin tratamiento? Algunas familias eligen hacerse la prueba, otras prefieren no saber. Esta enfermedad rara pero devastadora subraya cuán fundamental es el sueño para la vida misma. Tecnología del sueño y el futuro. Los rastreadores de sueño portátiles se han vuelto omnipresentes, con millones de personas monitoreando su sueño a través de relojes inteligentes, pulseras de fitness y aplicaciones de teléfonos. Estos dispositivos típicamente usan acelerometría, detección de movimiento, y a veces frecuencia cardíaca para inferir las fases del sueño. Aunque ofrecen información interesante y pueden aumentar la conciencia sobre patrones de sueño, su precisión para determinar las fases del sueño es modesta comparada con la polisomnografía en laboratorios del sueño. La validación de rastreadores comerciales de sueño muestra resultados mixtos. La mayoría son razonablemente precisos para detectar si estás dormido o despierto y pueden estimar la duración total del sueño dentro de márgenes aceptables. Sin embargo, su capacidad para distinguir entre sueño ligero, profundo y REM es menos confiable. Estudios que comparan estos dispositivos con polisomnografía muestran que pueden sobreestimar o subestimar significativamente las fases específicas del sueño, llevando potencialmente a conclusiones erróneas. La ortosomnia es un fenómeno emergente donde las personas desarrollan ansiedad sobre su sueño basándose en datos de rastreadores, paradójicamente empeorando su sueño.
Personas con sueño objetivamente normal se preocupan obsesivamente porque su aplicación indica sueño pobre, o intentan optimizar cada métrica persiguiendo perfección inalcanzable. Los médicos del sueño han comenzado a ver pacientes cuyo único problema es la preocupación generada por sus dispositivos de rastreo. Las tecnologías de mejora del sueño van más allá del simple monitoreo. Los dispositivos de estimulación acústica o eléctrica intentan profundizar el sueño o promover fases específicas. Las diademas que detectan ondas cerebrales y emiten tonos sincronizados para amplificar oscilaciones de ondas lentas han mostrado promesa en investigaciones preliminares. Los sistemas de iluminación inteligente que ajustan automáticamente el color y la intensidad según la hora del día pueden apoyar ritmos circadianos saludables. La farmacología del sueño del futuro puede incluir medicamentos más dirigidos que trabajan con los sistemas naturales del cuerpo en lugar de simplemente sedar el cerebro. Los agonistas del receptor de orexina que modulan selectivamente la vigilia, los compuestos que aumentan la adenosina para promover el sueño natural, y las terapias génicas que corrigen alteraciones circadianas están todos bajo investigación. El objetivo es producir sueño natural de alta calidad sin los efectos secundarios de los hipnóticos actuales. La estimulación cerebral no invasiva durante el sueño representa una frontera fascinante. La estimulación transcraneal de corriente alterna puede sincronizarse con las ondas cerebrales naturales del sueño para amplificarlas, potencialmente mejorando la consolidación de memoria y la restauración cerebral. Si esta tecnología se perfecciona, podría ayudar a personas mayores a recuperar el sueño profundo perdido o acelerar el aprendizaje en estudiantes. Sin embargo, permanecen preguntas importantes sobre seguridad a largo plazo y consecuencias no intencionadas. La medicina del sueño personalizada está en el horizonte. El análisis genético puede identificar variaciones que afectan el metabolismo de la cafeína, el cronotipo y la susceptibilidad a trastornos del sueño. La inteligencia artificial puede analizar patrones de sueño longitudinales para predecir problemas emergentes y recomendar intervenciones personalizadas. El futuro puede incluir planes de sueño tan individualizados como la medicina de precisión en otros campos, optimizando el sueño basándose en la biología única de cada persona. Privación extrema del sueño en condiciones extremas. Los militares han estudiado extensamente la privación de sueño porque los soldados frecuentemente operan en condiciones que hacen imposible el sueño adecuado. Durante operaciones de combate sostenidas, los soldados pueden estar despiertos 36 a 72 horas continuas. Los estudios militares documentan deterioro cognitivo severo, juicio deficiente, tiempos de reacción ralentizados y errores crecientes bajo estas condiciones. Los microsueños durante operaciones pueden ser fatales tanto para los soldados como para civiles. Los estimulantes militares como el modafinilo se usan para mantener temporalmente la alerta durante privación de sueño extrema. El modafinilo, originalmente desarrollado para narcolepsia, promueve vigilia sin el nerviosismo de las anfetaminas tradicionales. Los estudios militares muestran que puede mantener el rendimiento durante 40 más horas de vigilia continua mejor que el placebo. Sin embargo, no elimina la necesidad de sueño, simplemente pospone las consecuencias. El sueño de recuperación eventual sigue siendo esencial. Los astronautas enfrentan desafíos únicos del sueño en el espacio. La ausencia de señales naturales de luz-oscuridad en órbita, con amaneceres cada 90 minutos, altera los ritmos circadianos. El ruido constante de los sistemas de soporte vital, la falta de gravedad afectando la posición del sueño y el estrés psicológico del aislamiento contribuyen todos a problemas de sueño. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional duermen en promedio solo 6 horas por noche, frecuentemente usan medicamentos para dormir y reportan fatiga significativa. Los corredores de ultramaratón que compiten en carreras de 100 más millas frecuentemente continúan durante 24 a 36 horas con poco o ningún sueño. Experimentan alucinaciones vívidas, confusión severa y deterioro del juicio mientras empujan a través de la privación extrema de sueño combinada con agotamiento físico. Algunos corredores experimentan microlesiones cerebrales temporales detectables en análisis de sangre,
aunque la mayoría se recuperan completamente con descanso adecuado. Los navegantes oceánicos solitarios enfrentan quizás el desafío de sueño más extremo. Durante las carreras de vela en solitario que duran semanas, los navegantes no pueden permitirse dormir más de 20 a 30 minutos seguidos debido a la necesidad de monitorear condiciones meteorológicas y tráfico marítimo. Adoptan patrones de sueño polifásico por necesidad, no por elección. Los estudios muestran rendimiento cognitivo severamente comprometido, aunque los navegantes experimentados desarrollan cierta adaptación a estos horarios brutales. Los médicos residentes históricamente trabajaban turnos de 36 horas continuas, una práctica ahora reconocida como peligrosa. Los estudios demuestran que los residentes privados de sueño cometen más errores médicos, tienen más accidentes de tráfico conduciendo a casa y experimentan tasas más altas de depresión. Las reformas de las horas de trabajo han reducido los turnos máximos a 16 a 24 horas dependiendo del nivel de entrenamiento, aunque la implementación y supervisión varían. Las técnicas de tortura mediante privación del sueño han sido documentadas en contextos de derechos humanos. Mantener a prisioneros despiertos durante días causa sufrimiento psicológico extremo, deterioro cognitivo severo y eventualmente alucinaciones y psicosis. La privación del sueño como tortura es condenada universalmente por organizaciones de derechos humanos y está prohibida por las Convenciones de Ginebra. Demuestra cuán fundamental es el sueño para el bienestar humano y cuán devastadoras son las consecuencias de su negación forzada. El futuro de la investigación del sueño. La neurociencia del sueño está experimentando una revolución tecnológica. Las nuevas técnicas de neuroimagen permiten observar el cerebro dormido con resolución sin precedentes. La optogenética, donde las neuronas son genéticamente modificadas para responder a la luz, permite a los investigadores activar o desactivar circuitos específicos del sueño en animales, revelando sus funciones precisas. Estas herramientas están desentrañando los misterios del sueño más rápidamente que nunca. El proyecto de mapear el conectoma del sueño busca identificar cada conexión neuronal involucrada en generar y regular el sueño. Este esfuerzo ambicioso requiere rastrear axones individuales a través del cerebro, correlacionar conectividad con función y entender cómo las redes producen los estados de conciencia del sueño. Completar este mapa revolucionará nuestra comprensión y podría identificar nuevos objetivos terapéuticos para trastornos del sueño. La investigación sobre hibernación tiene implicaciones para la medicina del sueño y la exploración espacial. Algunos mamíferos pueden entrar en torpor profundo, reduciendo dramáticamente el metabolismo durante meses. Comprender los mecanismos moleculares podría eventualmente permitir inducir estados similares en humanos, útil para viajes espaciales largos, protección durante trauma médico o simplemente como forma extrema de sueño profundo terapéutico. Los estudios genéticos están identificando genes que influyen en la duración del sueño, el cronotipo y la susceptibilidad a trastornos. Los estudios de asociación del genoma completo han identificado docenas de loci genéticos asociados con rasgos del sueño. Comprender estas bases genéticas podría llevar a medicina personalizada del sueño, donde los tratamientos se adaptan a la composición genética del individuo. La investigación sobre la función del sueño continúa revelando nuevos propósitos. Además de la consolidación de memoria y la limpieza cerebral, los estudios recientes sugieren que el sueño juega roles en la regulación metabólica, la expresión génica, la plasticidad sináptica y posiblemente incluso en la toma de decisiones éticas. Cada descubrimiento enfatiza cuán fundamental es el sueño para prácticamente todos los aspectos de la biología. Las intervenciones de salud pública centradas en el sueño están ganando tracción. Algunos distritos escolares han retrasado los horarios de inicio para adaptarse a la biología adolescente. Las empresas están implementando políticas de higiene del sueño y educando a los empleados sobre su importancia. Los gobiernos están considerando regulaciones sobre horarios de trabajo excesivos. Reconocer el sueño como un pilar de salud pública comparable a la nutrición y el ejercicio representa un cambio cultural importante. El sueño puede ser la última frontera de la neurociencia. Aunque pasamos un tercio de nuestras vidas durmiendo,
Apenas estamos comenzando a comprender por qué es tan esencial. Cada respuesta genera nuevas preguntas. ¿Por qué evolucionó la conciencia para apagarse periódicamente? ¿Qué están haciendo exactamente nuestros cerebros durante esas horas oscuras? ¿Podemos alguna vez replicar completamente los beneficios del sueño natural? Las próximas décadas de investigación prometen respuestas fascinantes que transformarán nuestra relación con esta necesidad humana universal.